noches, me encanta saludarle de nuevo en Hoy Toca y darle la más cordial de las bienvenidas a este programa de sexualidad. Y la sexualidad forma parte de la vida misma. Bueno, la sexualidad es la vida, la sexualidad está presente, yo creo que desde antes de que nacemos. Ya estamos en abril, así es que bueno, dijimos, ¿y por qué no hablar de sexualidad e infancias? En este programa intentaremos abarcar muchos temas que tienen que ver justo con eso, con la infancia y la sexualidad, desde la educación sexual, pasando por temas como ¿y los niños son seres sexuados? ¿O acaso usted pensaba que son asexuados? No lo sé. Vamos a presentarle a mis invitadas. Hoy tocó un panel de puras mujeres. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Así tocó. Así es que les agradezco a todas el estar aquí. Me da mucho gusto saludarlas. Empiezo de derecha a izquierda. Lilia Gobea es psicóloga y tiene especialidad en sexualidad. Bienvenida, Lilia. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Mi siguiente invitada, también es un gusto tenerla en el panel. Ana Patricia Martínez es especialista en sexualidad y en educación sexual. Bienvenida, Pati. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Y mi siguiente invitada es psicóloga clínica y psicóloga, se dice jurídica, ¿verdad? Jurídica, sí. Graciela Cantú, porque tiene mucho que ver en situaciones de derecho y, y las cuestiones de la psicología. Claro que sí. Esto implica. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa, muchachas. Arránquense. Nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo ser mamás y pensar en qué momento voy a hablarle de educación sexual a mi hijo o hija, o quizá estoy pensando en que no tengo que hacerlo y lo harán en la escuela. ¿Qué de todo? Lilia, ¿tú qué opinas? Y así las oigo a las tres. ¿Nos da temor el tema aún hoy por hoy en un pleno siglo XXI? Uy, sí. Sí. Yo creo que va a ser un tema con el que vamos a vivir porque salen cosas nuevas y nos tenemos que seguir actualizando, ¿no? Entonces, como que nos convertimos en mamás y lo que era nuestra época ya no es ahora. Entonces, siempre va a existir este miedo al cambio, ¿no? De, ok, ahora me toca a mí, ¿cómo lo voy a hacer yo diferente? Claro. Ana Patricia, ¿cuándo debemos de empezar a educar en sexualidad? Pues yo siempre digo que la educación de la sexualidad debe empezar 20 años antes de tener hijos. Me encantó. Porque la verdad... Sí, primero me educo yo, mamá, papá. Ajá, porque la verdad tenemos que ser sinceros, la mayoría de los adultos no recibimos una educación de la sexualidad durante la infancia. Entonces, desde ahí empezar a revisar por qué me es incómodo los temas de sexualidad, por qué me siento en específico con este tema más seguro o menos seguro. Y muchas veces yo recomiendo que empecemos desde que nacen los niños te voy a cambiar el pañal, te voy a limpiar tu pene, tu vulva, porque es un entrenamiento para nosotros los adultos. Porque muchas veces me dicen, Ana, es que no le puedo decir vulva, pene a las partes íntimas de mi hijo o de mi hija porque me siento incómodo. Ok, empieza contigo y si te cuesta, practícalo, háblalo, ponte al día, como dice Lilia. Hay muchos libros, materiales que podemos usar como herramienta educativa para ir educando desde que nacen los niños, las niñas, en educación y actualizarnos y reeducarnos nosotros también. ¿Nos da tanta pena nombrar las partes del cuerpo? No, nada más nos da pena nombrar las partes del cuerpo que tienen que ver con la sexualidad, con la genitalidad. Y luego pareciera que nuestros niños y niñas o adolescentes están muy bien entrenados y ya saben más que nosotras porque hay mucha información en redes sociales, en internet. ¿Tú qué opinas, Graciela? Sí, hay mucha información en redes sociales, no toda es verídica, tenemos que entender eso. Por eso lo delicado, ¿eh? Es lo delicado también, que hablamos también, por ejemplo, más adelante, si quieren, del sexting en la adolescencia. Pero, por ejemplo, lo que dicen mis compañeras es esto, ¿no? No sabemos cómo nombrar las partes, pero también hay que entender qué parte de nuestra historia hace que no nombremos bien esas partes íntimas de nosotros. La vulva, el pene, nuestro pecho, el ano, todo, ¿no? Porque al final de cuentas son cosas que también nos han dolido. Tal vez yo pude haber tenido una buena educación sexual durante mi vida, sin embargo, tal vez fui violada o fui abusada sexualmente y eso hizo que yo parara también eso, ¿no? Bueno, eso sí Entonces, está fuerte. tendríamos que ver
muchas cosas, ¿no? No nada más como decir, ay, ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, por algo no se ha hecho. Hay temas incómodos en la familia que son la política, la religión y la sexualidad. Claro. Entonces la sexualidad va implícita ahí. Entonces también va parte del derecho, porque una parte del derecho es tener nuestros derechos sexuales bien concluidos con la cuestión jurídica. Bueno, es ¿no? cierto, empezar con la pregunta, ¿por qué me apena hablar, nombrar las partes del cuerpo? Claro, será una muy diferente respuesta y un muy diferente trabajo personal si la respuesta es porque tuve un abuso sexual infantil o porque, pues es que la verdad en mi casa, pues mis padres le decían la palomita y el pirrimplín, por decir. Es una negligencia, Claudia, también no Por nombrarlo bien. supuesto, es negligencia no poder hablarlo con nuestros hijos Exacto. pequeños. Debe de haber ciertas, no sé, no reglas, no, como ciertos pasos a seguir según etapas, el ABC de una educación sexual infantil. ¿Tú crees que la hubiera y que pudiéramos de manera sencilla, porque nos tomaría mucho tiempo, decir como en esta etapa lo podemos hacer de esta manera? Cuando tienen de 5 a 8 años, de esta manera. ¿Ustedes creen? Claro, yo creo que sí hay. Incluso si quisieran buscarlo, pueden buscar en las redes, en internet, lo que es educación sexual integral. Claro. Y hay por etapas que deben de saber los niños, así como hay para matemáticas, para las ciencias, hay también esto como manual en este sentido. Y lo básico es enseñar si quieren que yo comience. Por favor. Esta parte de nombrar correctamente que eres el único o la única dueña de tu cuerpo. Tus emociones también es parte de una educación de la sexualidad, secretos buenos, secretos malos. En ese sentido podríamos ser como lo básico con lo que se debe de empezar Cuando la educación. están en 2, 3 añitos de edad, más Ajá. o menos. El autocuidado de cómo es lavar tus partes Claro. íntimas, quién lo puede hacer, cómo es el lavado, y poco a poco darle las herramientas para que niños y niñas se empiecen a hacer su aseo personal ellos solos. Eso ya incluye esta educación sexual. Antes de que terminara la frase completa, partes íntimas, pensé que ibas a decir sus partecitas. No, Dije, sus ¿cómo? partes No, íntimas. partes íntimas, Ajá. sí está bien dicho, ¿verdad? Y justamente yo hablo de partes íntimas porque antes se usaba el partes privadas, pero todo el cuerpo es privado. Claro. Entonces nadie tiene derecho a hacerme sentir incómodo con ni mis emociones, ni mi mente, ni mi corazón, ni mi cuerpo, ni mis partes íntimas. Muy bien. Y son las que cubren el traje de baño. Claro. ¿Quién quiere seguir a lo mejor en edad escolar, cuando entran a primaria de 6 años en adelante? Es saber primero poder tener una buena red de apoyo, ¿verdad? Porque es como a quién le voy a contar si algo pasa o traspasa mi cuerpo, si bien lo decía ahorita la maestra, ¿no? De las partes del cuerpo, pero hay que recordar que somos seres multisensoriales, ¿verdad? Y también puede traspasar hacia mis ojos, hacia mi piel. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y yo puedo ir a contarle a mamá, a papá, a mi abuela, a una maestra, ¿verdad? Y poder decirlo, y que las maestras eso tampoco sea algo que los asuste, ¿no? Muchas veces como adultos también dentro del ABC es no asustarte si un niño te viene a contar que algo traspasó su integridad física. Entonces, y a contarle de las partes íntimas y de qué es lo que puede sentir, ¿no? A veces es porque a mí me decía mi hijo cuando estaba más pequeño, me decía, es que ¿por qué tengo duro el pene? Me decía, de chiquito. Y le dije, es que a veces te emocionas, muchas veces nos emocionamos durante todo el cuerpo, y entonces tú te emocionas y esto pasa. Entonces va a pasar de repente y a veces no va a pasar, O sea, ¿verdad? tratar de acuerdo a cada edad, Sí. responder. Exactamente. Y sí, me acordé de un chiste, ya es muy, muy viejito, de que una niña le decía a su mamá que su vecinito, estamos en un programa para adultos, ¿verdad? Este es un programa para adultos de educación sexual. Decía algo así la niña, mami, la pipí, porque también en el chiste no se puede decir la palabra pene, ¿verdad? La pipí de mi vecinito es como una palomita. Dijo la mamá, caray. ¿Cómo será, verdad? ¿Será blanca? ¿Será redondita, mijita? ¿Será como parece que tiene alitas de palomita? No, mamá, saladita. Entonces, ese es un chiste que de pronto da de temor. Creo que no, muy chistoso. No, para nada, porque estos chistes reflejan una realidad, ¿no? El chiste es como el teatro, es el reflejo de cómo vemos la realidad y lo que está pasando, ¿no? Que tendría que saber una niña pequeña eso, un sabor, ¿no?
de esa magnitud, ¿no? Y pues aquí vamos a eso. Dentro de la clínica también pasa mucho esto, que los niños van viendo entre ellos, y es normal, ¿verdad? Hasta cierto criterio, de estar viendo qué es niño, qué es niña, estar viendo sus partes. Esto es alrededor de la primaria, ¿verdad? Reconocerse, de repente hay una parte de la atención donde ni quiero estar con las niñas, ni quiero estar con los niños. Pareciera como que se odian niños. Pero en realidad, y niñas. realmente están viendo por qué están así. Y hay personas, hay niños que están como que en medio, ¿no? Donde están descubriendo también la parte de la identidad. ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Entonces, es platicar con ellos, que no hay una cuestión de exclusión por la cuestión de la sexualidad, que es muy importante porque da pie a que esto va hacia la secundaria y va a todo su proceso de adolescencia. Hay que recordar primaria mayor, que es de cuarto a sexto, ya va un proceso de preadolescencia donde van viendo cambios, donde tal vez me está gustando alguien por ahí en el salón o siento algo por alguien. Entonces, también hay que empezar a hablar de los procesos de menstruación, de los procesos de si tenemos nuestra primera cuestión de el primer sueño nocturno, eyaculación nocturna, dentro de los niños que va alrededor de sexto a segundo, primero de secundaria. Entonces, hay que empezar a hablarlo desde antes, porque ahorita también tenemos por cuestiones de comida y alimentos que los niños se nos están haciendo muy grandes desde antes, ¿no? Entonces, esto está como, vemos a niñas y niños de quinto ya muy desarrollados en su cuerpo. Chicas, tengo que hacer una pausa. Me gustaría al regresar preguntarte, Lilia, ¿a qué edad en la primaria empiezan actualmente con educación sexual? ¿En qué año escolar? Yo ya no tengo una hija, mi hija ya es una mujer adulta, es psicóloga, 27 años, ya pasé hace mucho por la primaria, no, y en la mía no había de esas clases cuando yo iba en primaria, y luego hubo de que separaban a niños y a niños, pero después de la pausa, ¿sale? Regresamos con más sexualidades e infancia, ese es el tema, y hoy toca, es abril, está dedicado a los padres y madres responsables que queremos educarnos desde antes en sexualidad. Ya volvemos. Tenemos mucho que contar, sexualidad e infancias, y le preguntaba yo en el segmento anterior, antes de hacer la pausa, a Lilia, que si me podías recordar, y bueno, la que quiera participar, actualmente en la primaria, ¿en qué grado escolar empiezan ya los libros de texto a tocar el tema de educación sexual y cómo vamos? Fíjate que algo que me gustó mucho es que cuando hubo el cambio de los libros de la SEP, sí, que hicimos el tema porque hubo muchos Ajá. papás que estaban así parados de pestañas. Bueno, yo me puse así como que a darle así Una una buena vistazo, leída una buena a todos los libros, todos los niveles. Y sí incluye partes que son importantes en cada uno de los niveles. Claro que nos van a asustar a nosotros como papás, como si nosotros no lo hablamos en casa, oye, ¿cómo lo van a hablar en el colegio? Bueno, en la escuela. En los colegios es diferente porque sí tienen estos privilegios de que va muchas veces alguien especializado, ¿no? Que le sabe al tema, y en la SEP lo que les estaban haciendo es, tú maestro te vas a aventar el jale y pues no te voy a dar ninguna preparación antes. Uf. Entonces, pues está difícil, pero en los mismos libros de la SEP había como una versión para maestros. Y si te metías y si le dabas así como una buena leída, la verdad es que sí estaba muy completo el material. Es cierto. Si es que en tu escuela no te lo prohibía el director, o sea, tú como maestro te podías aventar a hacerlo. Entonces, está padre, porque niños que en su casa de plano no les hablan de sexualidad, ya con eso pues ya tienen acceso a esta información. Claro. Pero del otro lado también está que el otro aspecto, que es si no tienen realmente con quién llegar a preguntar las dudas que les queden, pues realmente los maestros se van a aventar el trabajo de explicárselo. Pues yo creo tienen las herramientas. Yo creo que tendríamos los padres y madres que estar más informados para entonces, en esas dudas que les queden, pues entrar al quite con toda responsabilidad, no dejarle toda la carga a la escuela, ¿no? Sí. Es muy complicado con las escuelas,
pesar de que son likes. Ajá. Sí es muy complicado el tema, porque piensa que con este tema van a abrir como Sí, van a la caja de destapar una Pandora, caja de ¿no? Pandora y que los y todos los niños- niños van a estar Ujú. haciendo cosas, pero no, o sea, hay que entender que la sexualidad no es como la que vemos los adultos y nunca va a ser así. Inclusivemente, bueno, yo aprecio mucho que se hable, bueno, antes era en cuarto, ahorita mi hijo está en cuarto y le está tocando toda la cuestión de reproducción y todo, yo me siento con él, le digo, bueno, yo sé de esto, yo me siento contigo y te explico a como a mí me gustaría que te explicara la maestra, ¿verdad? Pero no nada más como que dibuja y ya, ¿no? Claro. Sino realmente una educación sexual que les sirva a ellos y debería ser desde preescolar. Si vieran que si desde preescolar nosotros le decimos a los niños esas partes íntimas no se deben de tocar ni tu cuerpo ni debes de ver este tipo de contenido y me puedes venir a decir a mí y yo no te voy a regañar y vamos a tratar de solucionar esto Claro. que te está pasando, habría muchos niños que no fuesen sexualmente abusados. Exacto. Y estamos en un lugar donde pues somos como el tercer lugar, ¿no? De ¿Nuevo León o de México? Nuevo León. Nuevo León. Entonces sí, en la parte Tercer de la lugar República. en abuso sexual infantil está muy Ujú. fuerte. Entonces imagínate, y el 80% de ellos son familia. ¿Por qué Sí. no empezar a hablar de esto, no? O sea, ¿por qué no empezar a hablar de esos secretos de familia? Que ya la niña, hay una anécdota, ¿no? De una niña que le dice, ve a ponerte shorts porque viene tu tío. Y entonces le dice una de sus hermanas, mamá, mejor deberías de ya no invitar al tío, porque mi hermana no se debe estar poniendo algo para ella estar incómoda o cómoda en su casa. Qué fuerte. ¿No? Entonces, esto existe, esto es real, tíos, abuelos, y todavía cuando estamos en esos procesos jurídicos dicen, pues es que es mía, yo la tuve, o yo la mantengo, o es mi nieta, ¿no? ¿Por qué no le puedo hacer eso? Bueno, Yo creo desde que ahí. definitivamente la responsabilidad de educación sexual pues sí debe ser compartida, el rol que le compete a la escuela, pero el rol que nos compete a los padres y madres. Chicas, es momento de hacer nuestro segmento del ABC del sexo. Les prometo, les aseguro a ustedes y a nuestro público que vamos a seguir aprendiendo porque la cajita viene choncha, llena de etiquetas. Acuérdense, si no les gusta la etiqueta, la tiran, la cambian. Aquí no nos casamos con las etiquetas. Es el ABC del sexo y aquí está. Aquí está la cajita del amor. Vamos a empezar hoy por el centro. ¿Cómo ves, Ana Patricia? Ay, me cambiaste. No, por el centro contigo, tú eres la del centro, porque por lo general siempre empiezo allá. Sí, No, yo tú le tengo escoge. cajita. La A la oportunidad. cajita le tengo miedo. A ver, vamos a ver. Falta de satisfacción sexual. Ese es el tema. Pasa hasta en las mejores familias, hasta en las mejores series de televisión, ya diríamos. Es más, hasta en las telenovelas ya lo ponen. Claro. Pati. ¿Esto es un conflicto para la pareja, tú crees, o para la persona? Yo creo que sí, muchas veces volviendo a esta parte de la educación, también se nos niega esta parte del derecho sexual a disfrutar nuestra sexualidad al no hablarlo, y si no tenemos una educación de la sexualidad, si no se nos permite descubrir nuestros placeres, explorar nuestro cuerpo, ¿cómo voy a saber que me gusta? Y más, ¿cómo pedírselo a alguien más? Claro. Más que todo en la educación hacia las mujeres, donde es una negación del placer, una negación de conocer tu cuerpo. Y yo siempre digo, qué difícil es ese brinco de no vivas, no sientas, no toques y después vuélvete la pareja perfecta en la cama. Claro, ¿Y está cómo muy hago canijo ese eso. brinco? Exacto. ¿Cómo? O sea, de no sentir, de no hablar y ahora satisfacerme a mí y satisfacer a mi pareja. O sea, que cada quien debe ser responsable de su propio orgasmo, pero esta idea de, bueno, entonces permitamos que educarnos para poder saber qué nos gusta y poder hablar de lo que es lo que yo necesito, lo que yo quiero, y hacernos responsables de cada quien de nosotros, de nuestros orgasmos. Exacto, y qué maravilla que podamos desde madres, padres, a tiempo, brindar una adecuada educación sexual a nuestros hijos e hijas que les vayan permitiendo tener esta comodidad para llegar a conocerte también y saber entonces qué te gusta, qué no te gusta y cómo expresarlo, ¿no? Incluso yo que doy clases en colegios, siempre me dicen,
no hables del placer. caray. Es como Como por si favor fuera no incluyas, feo. como si fuera algo negativo. ¡Qué fuerte! Y es justamente esta parte, bueno, el placer no nada más es en la sexualidad, sino en toda la vida, como lo que sentimos, lo que Comemos. lo que comemos, Exacto. lo que tocamos, todo eso, pero como si fuera hablar del placer algo negativo, algo Oye, prohibitivo. Entonces ya te piden que omitas en la clase la palabra clítoris, ya que su única función Claro. en este universo es darte placer. Es una zona desconocida aparte. Es una zona desconocida. desconocida. Y justamente Por lo mismo. Por lo mismo, porque no se habla. Y como si nada más la relación coital tuviera un fin reproductivo, Exacto. cuando no es así. Qué difícil. Sería tema para otro programa completo. Ahí está. Muchas gracias, Pati. Vamos con Lilia. ¿Cuál escoge? Te voy a pasar ahí. ¡Ay! Me quedó muy estirada la. ¿De mi pareja o de en qué? Ay, el que sea. Hay algunos títulos que a lo largo de 2 años hemos hecho en el programa. Por si acaso se les hace raro, es que es el título de un programa que ya hicimos, pero sirve para que podamos abordar el tema. Pues te dice, toca? cuando tu pareja se convierte en tu roomie, ¿te ha llegado a pasar? ¿Cómo lo superaron? Bueno, de que te ha llegado a pasar como psicóloga, sexóloga, no te lo preguntaría, pero a lo mejor te ha tocado en algún cliente o paciente. Pues mira, fíjate que este es un tema como que roomie, digamos que qué bueno que fuera en buena onda, un roomie así con el que pudieras hablar y platicarle, ¿no? Pero lo que ya no está bien es cuando es de esos roomies que ya ni siquiera Incómodos. les puedes decir nada, ¿no? Ya. O sea, que tienes que caminar así como que con cuidado, miedo. ajá, a que no vayas a pisar una mina, ¿no? O sea, esta sensación. Entonces, yo creo que aquí va muy ligado a lo que decía ahorita Ana, ¿no? En cuanto al aspecto de la sexualidad, como que dejamos de decir las cosas. Sí. Quizá porque en ese momento no sonaba muy adecuado, como que decirle en medio del acto sexual algo, pero hay otros momentos, pero después llegan otros momentos con otras cosas que tal vez ya no, o sea, y se va pasando el tiempo y dejamos que se vayan juntando cosas, ¿no? Y ya al final termina esta relación de roomies. Y pues todo con la comunicación, ya ves lo que te decía de la comunicación, pues con eso abres la puerta. ¿Qué va a haber atrás de la puerta? No sabemos, Ajá. pero hay que preguntar Sí. y atrevernos a expresar. Y también creo que acá la importancia de alimentar siempre la relación, la vida en pareja, renovar el amor, porque claro, no es tan difícil caer en la rutina, ¿eh? Hay que trabajar en el amor. Oye, pero imagínate que si desde chiquitos los empezáramos a educar como en esta sexualidad integral, Exacto. en donde supieran comunicar sus emociones, o sea, cómo se sienten respecto a toda esta complejidad de lo que es la sexualidad, ¿no? Es cierto. Entonces ya nosotros como adultos no llegaríamos a ese punto donde no sabemos ya ni A cómo esos decir las bloqueos. cosas. Ajá. Ajá. Porque ya lo tenemos bien practicados desde chiquitos. O ¿Sí? sea, es como que el ideal, ¿no? En algún momento espero que... Pero es algo también que se ve en terapia, ¿no? En las terapias también se ve cuando hablamos de niños que llegan a terapia por la cuestión de las emociones. Aparte de hablar de sus derechos, también se les habla de su sexualidad. Hay Claro. que, dice mucho, la salud mental es integral y el integrar todo lo que está en nuestras esferas es importante, ¿no? Gracias. Pues ya te Ya toca. sí. Ay, qué miedo. Sí, Es me que hay tocan palabras algunos- bien diversidad raras. de la sexualidad, glosario de la diversidad sexual y algunos temas de pareja. Yo así. Temas de pareja. Ok. Sí, sí. O algún tema que ya abordamos en este programa. Ay. Algún título. ¿Qué fue? Qué fuerte. Ay, no me digas, no me espantes. Un clavo Aparte saca lo leyó otro. bien rápido. Sí, un clavo saca otro clavo, sí te he dicho popular. ¿Tú Ándale. crees eso al respecto? Híjole, no, yo creo que primero es sanar con nuestro propio yo, con nuestro propio self, sanar, abordarnos hacia dónde vamos, eso lo dijimos hace poco, hacia dónde vamos, ese proceso de introspección, ¿verdad? Y a partir de eso tomar decisiones. Van a llegar muchas personas, pero tal vez esas personas van a ser el mismo lobo disfrazado del que se fue. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todavía no sabemos por qué estuvimos con esa persona y nos acostumbraron varios esquemas y ahí caemos en el mismo esquema.
Y me van a decir, bueno, no siempre, ¿verdad? Yo sé que tal vez no siempre, pero muchas veces si no lo hacemos lúcido, si no entendemos, si no vamos a terapia, si no mejoramos nuestros hábitos, nuestras conductas, pues probablemente vamos a caer con casi la misma persona, nada más con un cabello diferente, ojos diferentes, ¿verdad? Entonces, no, un clavo no saca otro clavo. Definitivo. Es nada más una cuestión de percepción de mentiras, ¿no? Que nos echamos aquí. Me acuerdo cuando hicimos ese tema con los invitados, decía uno de los invitados, un clavo saca otro clavo. El que inventó ese dicho popular no sabía ni de parejas ni de carpintería. No. Porque un clavo va a estar bien difícil que saque otro clavo. Al contrario. Vámonos a la pausa y regresamos con más del tema de hoy. Estamos tocando sexualidades e infancias. Ya volvemos. ¿Quién sabe de dónde salió? Muchas personas podemos pensar o temer que si hablamos a nuestros hijos e hijas pequeñas de sexualidades, como decías hace ratito, abrir esa caja de Pandora e incluso lo he escuchado, es que los vas a incitar a que hagan o digan o propongan o prueben algo que no les toca. ¿Qué piensan de eso? Porque creo que la educación sexual es un derecho de la persona. Entonces los incitamos cuando les hablamos de educación sexual, Ana Patricia. No, justamente Gracias. está demostrado que los niños, niñas y adolescentes que reciben una educación de la sexualidad temprana retrasan el inicio de su vida sexual con menores riesgos a una infección de transmisión sexual o un embarazo no planeado. Entonces, no necesariamente va a pasar eso. O sea, justamente vamos a darles no nada más información, sino herramientas para que puedan negociar el inicio, retrasar el inicio de la sexualidad, saberse cuidar. No nada más es darles la información, sino, como hemos estado viendo, herramientas de negociación, de cuidado, de autocuidado. Claro. Uno de los derechos fundamentales de las infancias es recibir educación, así como recibir, tener acceso a la salud, techo y comida, amor, etcétera. También tienen derecho a la educación y tienen derecho a la educación sexual, Lilia. Sí, de hecho, como lo dice Ana, es como al momento de nosotros darles esa herramienta, es como si les estuviéramos dando el poder de decidir. Tú vas a decidir ya sabiendo todo esto, ¿no? O sea, ya teniendo todos los conocimientos que necesitas, y entonces creemos que porque están chiquitos no pueden decidir. Por eso mismo, la educación integral en la sexualidad debe de ser como dependiendo de la edad. Entonces, las decisiones que ellos vayan tomando van a estar cargadas de toda esta información que es respecto a esa edad por la que están pasando, por los procesos que ellos están pasando en ese momento. Siempre podemos buscar apoyo, pedir asesoría. ¿Cómo debo hacerlo de acuerdo a esta edad? Para eso están las especialistas. ¿Crees también, Graciela, que parte de esta educación sexual deberá incluir, por ejemplo, el saber, el enseñarles a poner límites, el enseñarles, obviamente, a decir no, en fin? Porque mira, ¿sabes por qué lo digo? Porque de pronto recuerdo estas imágenes de, ya llegó tu tío, dale un beso. No le quiero dar un beso al tío. Desde no pequeños. seas grosero, dale la mano a ese señor que te está saludando. Y la niña decía, ¿yo por qué lo voy a saludar si no lo conozco? O sea, ¿cómo encontrar ese punto en que, yo te estoy educando, que tengas buenos modales, pero respetar que dices no? Sí, fíjate que me hice recordar, yo soy de esas personas de que si no quieres saludar así como de beso, ni de abrazo, ni nada, solamente di hola y sé cortés, ¿no? Hasta ahí. Porque también es como, este es mi cuerpo, y luego yo te estoy diciendo que tu cuerpo puede besar a cualquier persona, puede agarrar a cualquier persona, y entonces cualquier persona te va a venir a agarrar, porque entonces eso es normal. Normalizamos que como niñas o como niños llegamos a un lugar y tenemos que saludar a todos, ¿no? Inclusivemente hasta nosotros ya se nos hace incómodo, ¿verdad? Entonces yo soy una de las personas que dice, si no quieres saludar de beso ni de abrazo ni nada, simplemente buenas tardes, buenas noches y un hola, ¿no?
porque también ellos empiezan a poner límites. Esta persona como que no me cae bien y pongo mi límite, hola, ya, tal vez ni siquiera va a ser el hola, ¿no? Pero no lo vamos a tomar como un acto grosero, sino un acto donde ellos están tratando de protegerse y también preguntarnos por qué están tratando de proteger de esa persona, ¿no? Sí, o sea, más allá. claro. Entonces, hablando de estos derechos también de cómo nosotros tenemos que enseñar desde pequeños la asertividad, la negociación, el saber discutir de lo que él quiere, el escúchame, aquí estoy, mírame. ¿Cuántos nosotros como papás y mamás nos involucramos más en el teléfono? Y nuestro hijo está, mamá, mira, es que me pasó esto. De hecho, hay un cortometraje muy bueno acerca de esto, donde el niño es abusado sexualmente por un tío y el mamá es que, mira, no, es que no puedo, y es que estoy trabajando, y es que esto, y es No que le lo otro. pone atención. Nunca le pone atención, al final de cuentas pasa esto. Y luego como que todo se va hacia atrás. Y ahí donde sí la mamá le pone atención y todo esto cambia. Entonces nuestros hijos también necesitan atención a través de lo que pasa en su cuerpo, a través de sus emociones, qué sientes cuando estás enojado y ponerle el nombre al enojo, el nombre al miedo, porque algo que sí también he visto y registrado mucho en mis pacientes, niños y adolescentes y niñas también. Y niñas no tanto porque las niñas todavía exploran más sus emociones, sino hombres que no exploran las emociones y es que me siento y empieza a llorar, ¿no? Y con ganas de patear. Y entonces le digo, lo que tú sientes es tristeza por lo que pasó contigo. Y está bien llorar. O Y sea, se suelta. porque el llanto reprimido es un proceso de ira más adelante. Claro. Y esos procesos de ira son los que nos han llevado a cosas catastróficas en las secundarias Claro. y en las preparatorias, ¿no? Entonces hay que poder frenar y como papá y mamá, yo sí les diría y los alentaría mucho a que vieran a sus hijos, a que les preguntaran qué tienen, a que exploraran esas emociones, pero primero con nosotros. Yo me siento con mi hijo y les digo, ¿cómo estás? O yo me siento así, me gustaría que me dijeras qué sientes tú. Es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta cuestión de yo hablo de mis emociones para que mi hijo hable de las de él, porque si yo también estoy inmerso en negar estas emociones, él las va a negar. Y es que también educo con mi manera de actuar. Educo con lo que callo, educo con lo que digo. Es que todo el tiempo estamos educando. Hace un rato, Ana Patricia, comentabas que es importante y es un derecho de las infancias recibir esta educación sexual y que se ha comprobado que los pequeños o pequeñas están más listos y más alertas para poder entonces pues prevenir una situación de abuso sexual. Entre más educación sexual tienen, hay más herramientas. ¿Cómo podemos detectar qué señales nos hablarían de que un hijo o una hija menor de edad ha sido objeto de un abuso sexual? ¿Hay cambios en la conducta? ¿Hay de todo? Hay varias conductas que se pueden presentar, pero no necesariamente porque se presenten ciertas conductas, necesariamente hay un abuso. O sea, sí hay a lo mejor regresión si ya controlaba esfínteres, o sea, hay varias que no quiera ir a algún lugar, pero bueno, sí es necesario como una evaluación. Lo que sí es innegable, si hay como heridas en órganos sexuales, si hay una infección de transmisión sexual, pues de seguro habrá la posibilidad o el alto posibilidad de un abuso. Es como más evidente, ¿no? Ajá, pero muchas veces ciertas conductas que vemos en los niños que automáticamente decimos, bueno, esto es un abuso, a lo mejor fue que vio pornografía. Entonces, ¿también? en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de abuso sexual hay que hablar lo que no es abuso sexual. También, por ejemplo, juegos propios de la edad, como comentabas con hace rato. chavitos de la edad. Ajá, propios de la edad, pueden estar jugando al doctor, a la familia, incluso que te los encuentres desnudos. Entre niños y niñas de la edad. Y ya ir viendo en este sentido que sí es un abuso y que no. Porque sí me ha tocado casos de que se encuentran un niño y una niña jugando al papá y a la mamá y ya el niño es un abusivo, lo quieren sacar del colegio, o sea. Y no es así. Es cierto, Dime. Por eso es importante conocer las etapas del desarrollo, como comentabas, de cada edad, de cada... ¿Qué está pasando en esta edad? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Es común esto? ¿Los juegos cambian con la edad? Claro.
curiosidad por las partes íntimas de los otros niños. Después, como decías tú, se separan niños y niñas, entonces ir viendo después otra vez regresar ya en la adolescencia, en la pubertad. En ese sentido es importante pues conocer. Dime, Lilia. Como Gracias, Ana. el chiste que decía ahorita, ¿no? O sea, de las palomitas, ¿no? De que sabe, Sí, que va. sabe a palomita. Bueno, o sea, ahí habría que ver si realmente de dónde saca este comportamiento, o sea, la idea, ¿no? De dónde Exacto, viene, porque exacto. quizá, bueno, también no sé de qué edad estamos hablando, pero No lo especificaban en el chiste. Ajá, Pero- pero, o sea, hay que considerar ahí que, bueno, lo hacían de una manera inocente, como que, ¿a qué sabrá esto, no? O sea, Claro. niños muy ocurrentes, o de dónde sacó la idea, porque sexo oral, pues ya es otro nivel, ¿no? O sea, Claro. cómo llegó ese conocimiento a un niño en esa edad, ¿no? ¿Cómo puede a un niño, a una niña impactarle ver pornografía? Mucho. Yo creo Es que es una de fuerte las el cuestiones. impacto. De hecho, ver pornografía, tener sexo en Que frente de vean a nuestros sus hijos papás tener sexo. también es Ujú. parte de un abuso sexual. Es abuso sexual completamente. Compartir imágenes de índole sexual también, porque hay un despertar sexual. Una de las cosas que platicabas ahorita de cómo detectar si hay ciertos factores Sí, de abuso, índices de abuso es sexual. esta parte de hipersexualización. Hay una ¿A qué te hipersexualización de los refieres niños. con esa? Ellos están buscando este contenido, hay cierto más proceso de masturbación por la cuestión ya no de esta satisfacción de niños, sino satisfacción más adulta, mostrar partes íntimas. Yo sí, en esta parte de cuando decimos, ay, es que son niños, están jugando a esto, tenemos que ver si este niño que está jugando a esto no ha sido abusado sexualmente y está compartiendo esto que aprendió aquí, ¿no? Porque es lo que yo he visto dentro de la cuestión de la psicología jurídica, cuando doy acompañamiento a niños que son abusados o violados sexualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de estos niños más maduro? De cierta forma, no para todos, yo diría, pero sí mostrar qué está pasando ahí. Ellos ya te cuentan, son estos niños que ya te cuentan, estos niños ya no se quedan callados, esta persona me hizo esto y algo, por eso yo decía que sí es importante desde preescolar, porque cuando llegan a cuarto empiezan a ver todos estos procesos de masturbación y que eyaculación y que la vulva y que el pene, Cuarto etcétera, año de etcétera, primaria. cuarto año de primaria, que están las imágenes así, pum, hay un despertar y dicen, a mí me hicieron esto cuando estaba pequeña. Entonces, si yo te lo digo antes, yo esto ya lo preví. Entonces, no pude, pero ya me lo dijo una maestra que esto estaba mal, ¿no? Entonces, ya hablaron conmigo de que esto estaba mal, pero entonces viene esta parte de la culpa y entonces las niñas es la culpa, el miedo, si hay una cuestión de regresión, la hipersexualización, de estar buscando más novios, besos, abrazos, caricias por doquier, ¿no? La culpa es fuertísima en general en los seres humanos, pero debo hacer una pausa y regresamos con más comentarios, más anotaciones sobre sexualidades e infancia. Ya volvemos. Me ha ido el programa como agua. ¿A usted qué le parece? ¿Le gusta la idea? Comparta el tema, comparte el programa porque se queda en YouTube. Busque los diferentes temas de Hoy Toca en YouTube. Por cierto, ya abordamos el tema en alguna ocasión de abuso sexual infantil. Debe estar en YouTube. Chicas, si les pregunto sobre algunos mitos sobre precisamente la sexualidad y las infancias, ¿qué recuerdan? Y ya, pues con la idea de mencionar esos mitos, pues ir tumbando los errores. ¿Qué recordarías, Lili? ¿Algún mito sobre educación sexual infantil o sobre las infancias y la sexualidad en general? Pues yo creo que el principal es ese que dices, ¿no? De que si les hablas del tema, los estás incitando a Eso que es un lo gran hagan. mito. Ajá. Y pues la realidad de las cosas es que es al contrario. O sea, hablarles del tema es darles herramientas para que ellos puedan tomar sus decisiones informadas, ¿no? ¿Qué otro mito recuerdas, Ana Patricia, en el ejercicio de tu profesión?
que los niños son seres asexuados y especialmente quiero abordar sobre los niños con alguna discapacidad. Si las infancias lo exponemos esta parte de son asexuados, las personas con discapacidad aún más. Igual, los niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad, hay que darles una educación de la sexualidad propia a su condición, a su edad, para que sepan que tienen derecho también a cuidar su cuerpo, no tienen que exponer sus partes íntimas. Es una forma de protegerlos. Exacto. Y además es un derecho que también las personas con discapacidad tienen a esta educación accesible a su nivel. ¿Cómo puedo entender esto de que son asexuados? Por ejemplo, si una pequeñita de 3 años está rascando su vulva, nosotros pues que pensamos que no siente a gusto de rascarse así. Digo, siempre si tienes comezón y te rascas, ay, se siente bien rico donde te rasques, la verdad. Ahí, entonces, por ejemplo. Específicamente cuando sucede esta de que una niña toque su vulva. O que se esté tallando en el silloncito, o niño también, pasa. Desde las niñas también pasa. Sí, pasa con los varoncitos. Con las niñas, tocando ese tema, a mí es una de las consultas principales de los papás, es este miedo de se va a volver una pervertida. Vámonos. O sea, ahí no nada más esta inocente, sino al otro lado. Claro. Cuando entendemos que anatómicamente el clítoris en la infancia, en las niñas, está más expuesto, cualquier roce puede generar un placer, pero es un placer como hacer piojito en el cabello, acariciar los oídos, las orejas, se siente placer. Ella no tiene información del erotismo, por ejemplo. Pero ¿no? es visto con los ojos de adulto. Exacto. Y entonces ya es una pervertida. Cuando puede ser que, como decías tú, que se roce con el sillón, que se roce con el asientito del carro, que ya ves que van muy apretados. Entonces también es ese mito de que si las niñas se tocan, es ya una pervertida. ¿Y qué se les dice? Porque también a lo mejor pueden estarse, erróneamente, ¿qué se les dice? ¿Verdad? Cochina, déjese ahí. Porque también a lo mejor pueden estarse tocando con sus manitas sucias y tampoco es saludable. Pero ¿qué les dices adecuadamente? Lo correcto es eso, se hace en solitario, en privado, o sea, en tu cuarto, en tu baño, con manos limpias antes y después. Claro. Entonces, así como le dirías a tu hijo que se está picando la nariz, le dirías, oye, no te toques tus partes íntimas aquí mientras vemos la tele, lo puedes hacer en tu cuarto. O sea, hay forma de irlo educando, no porque sea una conducta común en la edad, no quiere decir que no hay que educar y acompañar. Todo el tiempo, educamos y acompañamos. ¿Algún otro mito que recuerdes asociado a sexualidad de infancias? Que la sexualidad de la infancia no es la sexualidad del adulto, sino es un proceso de prevención. Totalmente preventivo, ¿no? O sea, prevenimos muchas cosas. Ellos piensan que la sexualidad que vamos a nosotros a implementar dentro de las escuelas o que les vamos a hablar en las escuelas cuando es una cuestión de prevención, es sexualidad del adulto. Entonces está el adulto así, ¿qué le vas a enseñar? A mí me ha tocado hasta que tengo que enseñar las diapositivas a los maestros, si es que vamos a hablar de esto, de sus derechos, los procesos que hacemos, ¿verdad? Ok, pero no hay nada ahí que puede ser como que adulto. Y le digo, ¿a qué te refieres de adulto? Claro. Entonces, muchas veces cuando uno va de la buena fe a dar prevención en escuelas, en primarias, en secundarias, inclusivemente en preparatorias, nos dicen, ¿y qué les vas a enseñar? Claro, ¿No? enséñame el material. Hay que recordar que los maestros también no tienen este tema porque tampoco les dan este tipo de prevención, ¿verdad? Entonces, la prevención que vemos en la niñez y en la adolescencia no tiene nada que ver con la cuestión de la sexualidad del adulto. Cuando nos referimos a esta hipersexualización en niños y niñas, ¿qué debo entender por ello? Y es que alguna vez alguno de los especialistas dijo, es que no creo en esta nomenclatura. ¿Ustedes qué piensan? Y me acordé también, ahorita me estoy acordando de un programa de televisión, no de esta casa, evidentemente, donde ponían a las niñas 3, 4, 5, 6 años, las vestían con sus falditas coquetas y las ponían a bailar reggaetón. Y bueno, como vulgarmente se dice, hacer el pasito del perreo o algo así. Entonces, ¿esa es una hipersexualización en una menor de edad? ¿O de qué va, Lilia? Pues es que creo que todo depende de como que el contexto, ¿no? O sea,
de que si yo creo que existe la hipersexualización, sí, eso sí. Okay. Pero más como en este contexto que hablábamos ahorita de, a ver, ¿qué está haciendo la infancia en cuanto a su etapa de desarrollo, ¿no? O sea, está haciendo algo que no le toca a esa edad, está como, y entonces ahí es donde hay que voltear a ver y decir, ok, ¿de dónde viene ese comportamiento? ¿Hay algún, o sea, simplemente hay niños muy curiosos y como con una mente muy despierta solamente porque sí? O como decía mi compañera de, oye, pues probablemente tuvo acceso o a porno o a alguien más que le presentó esta información, ¿no? Claro. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en los salones de clase, si ves que tus alumnos están hablando de temas que nada que ver. Y ahorita es muy difícil darse cuenta porque incluso las canciones de reggaetón y todo esto, ¿no? O sea, traen temas muy fuertes, palabras muy fuertes, y que si tenemos estos niños despiertos que realmente le están poniendo atención ni saben tal vez a profundidad qué están diciendo, pero lo van a repetir, ¿no? Entonces, si no existe un contexto, pues ellos quizá le vayan a dar un significado, quizá no, o sea, en su inocencia no lo vayan a hacer. Pero, ¿cómo sería así ver la hipersexualización? Ver a unos niños en tu salón de clases, por ejemplo, que estén hablando de sexo oral así tal cual como es, y de explícitamente explicar cómo es, decirle a alguien que se lo haga, pedir, o sea, ya o alguien me lo hizo a mí, yo se lo hizo a alguien, tratar de hacérselo a alguien más. Hay un contexto, o sea, la hipersexualización no es poner a una niña a bailar en bikini, ¿no? Porque en sí la niña no va a saber ni siquiera qué está haciendo, tal vez lo va a hacer con mucha inocencia. Aquí el producto va a ser para un adulto que es pedófilo, ¿no? Ahí con un pedrastra. Eso va a ser diferente. Bien, oigan, tengo que ir cerrando el tema de hoy, entonces vamos ahora a comenzar con Ana Patricia para que concluyas de la manera que tú quieras, si te queda alguna idea todavía por dejar sobre la mesa o cómo cierras la charla y así sucesivamente. Yo creo que no es no es un regalo educar en la sexualidad, es un derecho. Claro. Entonces tenemos que hacernos responsables como padres de familia en darle esta educación y ser, en este sentido, actualizarte tú, investigar, porque si no se la das tú, alguien más se la va a dar, el internet, los amigos. Entonces, hazte cargo, comparte tus valores familiares y todas tus creencias dentro de una educación integral de la sexualidad y acompaña a tus hijos en este proceso. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ana Patricia, como especialista en educación sexual, por si alguien quiere Son Creciendo Juntos y Seguros en las redes redes sexuales, en las redes sociales. Y también .gama. Muchas gracias. Creciendo Juntos y Seguros, qué lindo título. ¿Cómo cierras la charla de hoy? Pues yo creo que mamás, papás, jóvenes, niños, busquen a alguien que sea certificado de la salud sexual, no vayan con cualquier persona, maestros primarias, secundarias y todas las instituciones, acérquense a los que sabemos del tema, no muchos saben la cuestión de educación sexual, no basta con la máster psicólogo, sino que es meterte en los libros, saber de esto, y si alguna vez tú has sentido como niño y niña, o que tu hijo te exprese esto, llévalo a que haga lo que tenga que hacer en la cuestión legal, porque primero, y lo más importante, que todos los niños y niñas y adolescentes hasta adultos me han dicho, si mamá y papá me creen, con eso mi corazón sana más. Tienes razón, hay que creerles siempre. ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo estoy como sic.Graciela Cantú y mi teléfono es 811-736-3954. Que ahí van a estar apareciendo también sus datos en pantalla. Lilia, ¿cómo te gustaría cerrar el programa de hoy? Pues me gustaría regalarles como que un tip para que lo hagan en casa, que es denle a sus hijos como que la oportunidad de tener 5 personas de confianza, o sea, y háblenlo, o sea, díganles, ¿quién sería la primera persona a la que le contarías? Y 2, y 3, ¿no? O sea, ¿y por qué le contarías esto? ¿Y por qué a esta persona? Y vamos a ver, ¿no? Porque quizá
nosotros como mamás sí es difícil estar ahí en todo, porque son Claro. demasiadas cosas que debemos de hacer Sí. como mamás, ¿no? Entonces hay que darles también esa herramienta de, bueno, si no soy yo, a ver, a tu abuelita. Y si tu abuelita no te hace caso, porque quizá tu abuelita está Claro. ahorita en otra cosa, alguien más, ¿no? Acércate con alguien y que ellos sepan y ya tengan en mente esas 5 personas con las que pueden acercarse, ¿no? Y pues bueno, eso sería como que un tip básico. Súper buen tip. ¿Cuáles son tus redes sociales, Lilia? Nos pueden buscar como Sex Support Clinic, aquí está en la pantalla, y de hecho también tenemos un taller para mamás que se llama Educar sin tabús, si quieres ser acompañada en tu pues crianza en este aspecto de sexualidad integral. Perfecto. Educar sin tabús. Muchísimas gracias por venir, que tengan una excelente noche y gracias a ustedes por el favor de su atención. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Ya lo decía Ana Patricia, la educación sexual en mis hijos empezó desde hace 20 años conmigo. Entonces, de eso se trata, porque la educación es un derecho y también la educación sexual. Que tengan una noche muy feliz. En nombre de todo este equipo de trabajo, les agradecemos muchísimo. Un abrazo, donde quiera que estén. Hasta la próxima.